Mi esposo me dejó en silla de ruedas por su amante. 5 años después, me volvió a ver y se quedó congelado. Él miró mis piernas antes de mirarme a la cara. Eso fue lo primero que noté. No la copa de champán inclinándose en su mano. No el color abandonando su rostro en tiempo real. Como si alguien hubiera quitado un tapón de desagüe en alguna parte detrás de sus ojos. Fueron los ojos mismos. La forma en que cayeron de inmediato hacia mis pies. Subieron a mis rodillas, a mis caderas, a mi postura, al hecho imposible de verme allí de pie, sin ayuda, en una sala llena de donantes, miembros de la junta y personas que no tenían idea de que estaban presenciando un colapso. Se quedó mirando mis piernas de la forma en que se mira algo que no tiene derecho a existir, y entonces lo dijo. 4 palabras, con la voz apenas por encima de un susurro, como si hablara consigo mismo y olvidara que los demás tienen oídos. Eso es imposible, dijo. He revivido ese momento más veces de las que puedo contar. La luz de la lámpara de araña. El camarero pasando a nuestro lado con una bandeja de plata. Alguien riéndose demasiado fuerte en la barra. Mi propio corazón, que se había vuelto muy silencioso y muy deliberado. De la forma en que lo hace tu cuerpo cuando comprende algo que tu cerebro aún no ha procesado. Eso es imposible. 2 palabras que he escuchado toda mi vida. Eres demasiado sensible. Estás exagerando. No puedes probar eso. Pero de pie en ese salón con un vestido azul oscuro. 5 años y una rehabilitación completa después. Finalmente tenía un problema diferente. Él sabía algo que no tenía derecho a saber. La expresión de su rostro me dijo que él sabía que yo lo había descubierto. Mi nombre es Renata Voss. Tengo 38 años ahora. Dirijo una empresa de papelería y regalos llamada Heliograph & Co. Cajas de recuerdos hechas a mano, juegos de correspondencia personalizados y una línea de alianzas para becas de rehabilitación que financia programas de emprendimiento creativo para mujeres con discapacidades adquiridas. Tenemos 11 empleados, un estudio en un almacén remodelado y más pedidos de los que a veces sé qué hacer con ellos. Hace 5 años, yo comía sobre el fregadero los días en que comía algo. Necesito que entiendan cómo es ese proceso intermedio, porque la versión de mí en la gala, la mujer del vestido largo, la mujer a la que la gente quiere fotografiar para Instagram, no cuenta la historia completa. Y la historia completa es lo único que hace que lo que pasó esa noche tenga sentido. Me casé con Michael Voss en una ceremonia en la costa de Connecticut cuando tenía 29 años. Él tenía 32. Era director de cuentas en una firma de consultoría mediana, el tipo de hombre que recordaba el nombre de todos los camareros y pagaba las cuentas antes de que la factura llegara a la mesa. Guapo de esa manera específica y olvidable que funciona bien en entornos profesionales. Yo era una diseñadora gráfica con una lista de clientes independientes y un apartamento tipo estudio que había pasado 2 años embelleciendo casi sin dinero. Teníamos sentido sobre el papel. Éramos buenos en las cenas sociales. Teníamos un plan a 5 años. El accidente ocurrió a los 18 meses de casados. Regresaba a casa de una reunión con un cliente por la I-95 un martes por la tarde. El conductor de un camión comercial se quedó dormido al volante. El informe policial, que he leído tantas veces que el lenguaje ha dejado de significar algo, dice que el impacto ocurrió a las 3:14 p.m. El auto fue golpeado por detrás, empujado contra la barandilla de protección, y el compromiso estructural de la puerta del lado del conductor resultó en, y cito textualmente, una lesión por aplastamiento significativa en las extremidades inferiores y compresión espinal en el nivel vertebral T10, T11. Desperté 4 días después en una cama de hospital con Michael sosteniendo mi mano y un médico explicando que tenía una lesión incompleta de la médula espinal y que requeriría una silla de ruedas para desplazarme, posiblemente a largo plazo, posiblemente de forma permanente, posiblemente. Esa palabra hizo mucho trabajo en los meses siguientes. Michael lloró, sostuvo mi mano y lloró. Me dijo que saldríamos de esto juntos. Dijo todas las palabras correctas en el orden correcto. Le creí por completo. Ese fue mi primer error real. Los 2 meses siguientes fueron el tipo de agotamiento que no tiene nombre. Aprendí a existir en mi cuerpo desde cero. Cateterismo, entrenamiento de transferencia, fortalecimiento del torso para compensar lo que los músculos debajo de mi cintura ya no podían hacer de manera confiable. El dolor neuropático era la peor parte. Una estática eléctrica constante y ardiente que el equipo de dolor llamaba neuropatía y que yo llamaba insoportable. En las mañanas malas, se sentía como si alguien me estuviera presionando una plancha encendida en las pantorrillas mientras simultáneamente intentaba sacarme la columna vertebral por el cuello. Lloré por un cardigan una mañana. 2 botones. Me senté en la silla de ruedas y miré 2 botones y los dedos que no podían agarrarlos bien. Y lloré durante 25 minutos, en silencio, para que Michael no me escuchara desde la otra habitación. Él escuchó de todos modos. Entró. No abotonó el cardigan. Me preguntó si necesitaba café. Mirando hacia atrás, comprendo que él ya lo había decidido. La mañana del cardigan no fue
fue él fallando en consolarme. Fue él observando la vida que había imaginado y esperando un momento educado para abandonarla. Hizo las maletas 2 semanas después de eso. Dobló las camisas metódicamente, como siempre lo había hecho, con precisión militar en las esquinas, como si el proceso de empacar fuera en sí mismo una forma de orden que pudiera contener lo que estaba sucediendo. Yo miraba desde el umbral de la puerta, desde la silla de ruedas, y recuerdo haber pensado que esto no podía ser lo que parecía. Se iba a un viaje de trabajo, tenía una conferencia, había una explicación razonable que yo simplemente estaba demasiado aturdida para recordar. Michael, dije, me miró exactamente durante un segundo, y luego desvió la mirada, de vuelta a las camisas. Ya no puedo hacer esto, dijo. Nunca dijo silla de ruedas, nunca dijo lesión, nunca usó la palabra real para nada de eso. Es algo que he notado en las personas que hacen lo que él hizo. Te obligan a hacer la traducción tú misma. Te entregan la situación en un lenguaje deliberadamente vago para que, cuando se lo repitas, suene como tu interpretación y no como su confesión. Se había ido antes de que terminara la tarde. 3 semanas después, a través de un primo, luego de mi vecina y luego de una notificación de Facebook que nunca debió haberme llegado, supe lo de Jessica, 29 años. Su oficina, una mujer que podía entrar a una sala sin que la gente siguiera su cuerpo con una mezcla particular de lástima y cálculo. Me dije a mí misma que no era serio. Esa es una frase que odio ahora, porque era algo que realmente creía, o necesitaba creer. Me dije que él estaba perdiendo el control, que esto era el dolor tomando una forma destructiva, que el hombre con el que me había casado estaba en algún lugar debajo de ese comportamiento, y que eventualmente saldría a la superficie. Mi prima dijo que había oído que Jessica ya estaba aburrida de él. Mi vecina dijo que estas cosas tenían una forma de colapsar bajo su propio peso. Dejé que la gente me dijera esas cosas, porque la alternativa, que fuera exactamente lo que parecía, limpio, intencional y ya decidido, era un peso que yo aún no podía cargar. El anuncio de compromiso apareció en mi perfil de Instagram 6 meses después de que se fuera. Una foto. Los dos en un restaurante que reconocí, uno de los más elegantes de Hartford, de esos con sillones de cuero y luz tenue. Ella le mostraba un anillo a la cámara. Él sonreía de la forma en que solía sonreírme a mí en las fotografías, antes de que yo aprendiera a notar la actuación en ello. Me quedé parada en un semáforo en verde durante 45 segundos esa mañana, antes de que el conductor de atrás me tocara la bocina. Se casó con ella la primavera siguiente, una ceremonia en la costa de Connecticut, nuestro lugar original. Me enteré por la misma prima que había dicho que no era serio. Ella había asistido, porque la vida es exactamente así de específica. De lo que vino después voy a ser honesta, porque creo que hay una versión de esta historia donde me salto esa parte por el bien del arco de redención, y no estoy interesada en eso. Me desmoroné. El teléfono apagado durante semanas, las cortinas cerradas. Mi hermana, Marguerite, vino 3 veces antes de que la dejara entrar. Los amigos enviaban comidas que yo no probaba, y dejaban mensajes de voz sobre lo fuerte que era, y yo quería gritar cada una de esas veces porque fuerte no era la palabra, no era fuerte, solo seguía viva, y eso no es lo mismo. Lo que pasa con el duelo que sigue a la discapacidad es que nadie tiene un guión para él. El duelo por la pérdida de una pareja, sí, hay estructuras, hay plazos que la gente te impone, hay guisados y mensajes de texto bien intencionados, pero el duelo que sigue a la pérdida de un matrimonio que terminó específicamente debido a una discapacidad es un animal más específico y solitario. El subtexto de cada interacción era que Michael había tomado una decisión, y enraizada en su elección había una evaluación implícita de mi valor como persona, como esposa, como futuro. Y cada vez que alguien decía eres tan fuerte o encontrarás a alguien mejor, lo que yo escuchaba por debajo era sí, pero él tenía razón, ¿no? Nadie lo decía en voz alta. No tenían que hacerlo. Mi terapeuta de ese entonces, la doctora Priya Nair, una psicóloga clínica que había pasado 15 años especializándose en el duelo y la adaptación tras una discapacidad adquirida, tenía una frase a la que volvía repetidamente en nuestras sesiones. Lo llamaba pérdida compuesta. La idea de que yo no solo había perdido la movilidad, había perdido el matrimonio, el futuro, la versión de mi cuerpo que había pasado 30 años aprendiendo a habitar, y la narrativa de ser alguien que había vencido el peor de los escenarios teniendo a una pareja de pie a su lado. Lo había perdido todo en olas que se superponían, y nadie estaba diseñado para absorber eso limpiamente. También dijo algo en nuestra cuarta sesión que escribí en una nota adhesiva y mantuve en mi refrigerador durante 2 años. No estás fallando en ser fuerte, estás haciendo el trabajo de estar de duelo. Esas no son la misma tarea. Lo dijo tantas veces que eventualmente dejé de discutirlo. La realidad práctica durante esos meses era que gestionaba simultáneamente las consecuencias legales del choque del camión, la demanda civil contra el empleador del conductor, las negociaciones del seguro, las declaraciones juradas, mientras lloraba un matrimonio y aprendía a usar un cuerpo que ya no respondía como esperaba. Mi abogado de entonces, un especialista en lesiones personales llamado Cal Darrington, se encargaba del litigio del accidente y fue directo sobre el hecho de que nuestra ventaja para el acuerdo mejoraba con la documentación de la partida de Michael. Los tribunales y los liquidadores de seguros responden al costo humano, y el hecho de que un esposo se fuera durante la rehabilitación intensiva era, en términos legales, un abandono documentado durante una lesión catastrófica. Recuerdo
Recuerdo estar sentada frente a Cal en su oficina del centro de Hartford, revisando el cálculo de los daños, y pensar, la partida de Michael tiene un valor en dólares ahora. Alguien le ha asignado una línea en el presupuesto. ¿Eso era esclarecedor o monstruoso? Algunos días eran las dos cosas. El giro llegó 11 meses después del accidente. No fue un giro dramático, no fue una mañana en la que desperté siendo diferente. Fue más bien una acumulación, una lenta recolección de lo que todavía funcionaba. Mi terapeuta ocupacional mencionó un ensayo clínico en el Instituto Neurológico Meredith en Hartford. El Dr. James Asher dirigía un programa experimental de neurorehabilitación, reentrenamiento sensorio-motor intensivo combinado con tecnología de estimulación epidural, dirigido a pacientes con lesiones incompletas de la médula espinal que habían alcanzado un límite funcional. Los datos de los resultados eran limitados. El programa era físicamente brutal. Los criterios de aceptación eran estrechos. El propio Dr. Asher fue directo de una manera que respeté. Tu perfil de lesión te hace candidata, me dijo en la consulta, inclinándose hacia adelante sobre un expediente que más tarde comprendería que contenía más detalles de los que imaginaba. Quiero ser claro, no estamos prometiendo que vayas a caminar. Estamos prometiendo un intento serio de expandir tu función. Ese intento va a doler, y hay una probabilidad real de que no produzca lo que esperas. Firmé los papeles el mismo día. 2 años de programa. 2 años de una repetición tan minuciosa que reconfiguró algo fundamental en mi experiencia del tiempo. Los días en el Instituto Neurológico Meredith dejaron de ser días y se convirtieron en unidades de intento. Sesiones de bipedestación en barras paralelas. Terapia acuática en una piscina mantenida a exactamente 94 grados Fahrenheit, porque el Dr. Asher tenía datos que sugerían que la temperatura del agua afectaba los resultados de la espasticidad, y él no adivinaba nada que pudiera controlar. Sesiones de estimulación eléctrica con conjuntos de electrodos, colocados en niveles específicos de la médula espinal, enviando señales a músculos que habían olvidado que tenían un trabajo. La estimulación era la parte más difícil de explicar a la gente que preguntaba. Querían que se sintiera como algo dramático, un chispazo, una corriente, algo que pudieras sentir. En realidad, se sentía como si tu cuerpo estuviera siendo usado como una marioneta por alguien que apenas estaba aprendiendo a manejar los hilos. Mis piernas se movían correctamente, en la secuencia adecuada, de talón a punta, pero el movimiento no venía de mí, venía de la tecnología. El trabajo del programa consistía en enseñar a mi sistema nervioso a hacerse cargo de lo que la máquina estaba haciendo, reclamar la señal, desear el movimiento con la fuerza y la repetición suficientes para que las vías neurales no dañadas pudieran aprender una nueva ruta alrededor de la lesión. 11 segundos de estar de pie sin apoyo en el mes 6, 9 en el mes 7, en un día malo, lo que me hizo llorar, 14 en el mes 8. El progreso no era lineal. El progreso nunca es lineal, y cualquiera que te diga que la recuperación es una línea limpia hacia arriba, nunca ha pasado por una. Me caí en las barras paralelas 47 veces en el primer año. Llevaba la cuenta en un bloc de notas. Ayudaba a tener un número, porque los números son honestos de una manera que los sentimientos no lo son. Grité, el progreso nunca es lineal, y cualquiera que te diga que la recuperación es una línea limpia hacia arriba, nunca ha pasado por una. Me caí en las barras paralelas 47 veces en el primer año. Llevaba la cuenta en un bloc de notas. Ayudaba a tener un número, porque los números son honestos de una manera que los sentimientos no lo son. Grité dentro de una toalla de baño enrollada a las 2:00 am, durante 14 noches distintas, que es la forma específica de manejar la vocalización del dolor neuropático cuando vives en un edificio de apartamentos y no quieres provocar visitas de control de tus vecinos. El proceso de regeneración nerviosa, que es real y es un milagro médico genuino, y no lo voy a minimizar, implica un dolor difícil de describir a alguien que no lo ha vivido. Lo más cerca que he estado de explicarlo es, imagina la sensación de cuando una extremidad se duerme y vuelve a la vida, esa oleada caliente de hormigueo. Ahora imagínala a 10 veces esa intensidad. Ahora imagínala como tu estado normal, no como un evento temporal. Ahora intenta desear que siga ocurriendo, porque la alternativa es que tus nervios permanezcan muertos. Yo quería que siguiera ocurriendo, cada noche de ardor. En el mes 14, me mantuve de pie sin apoyo durante 30 segundos. El Dr. Asher miraba desde el extremo de la sala con los brazos cruzados y el rostro completamente inexpresivo, que era como yo sabía que estaba sintiendo algo significativo. En el mes 19, di 3 pasos sin apoyo. En el mes 22, caminé a lo largo del gimnasio de terapia, 62 pies. Contaba cada vez, y cada vez eran 62 pies, y cada vez que contaba pensaba, no es 0. Durante ese segundo año en el programa, en los espacios entre sesiones cuando estaba demasiado cansada para pensar y demasiado inquieta para dormir, empecé el negocio. Comenzó de a poco, papelería personalizada como una forma de mantener mis manos ocupadas, de practicar las habilidades motoras finas, de hacer algo que no fuera solo esperar a sanar. Una caja de recuerdos que hice para una amiga que estaba gestionando la herencia de su madre fue fotografiada. Una influencer de estilo de vida con 400,000 seguidores la publicó sin etiquetarme, lo que llevó a que alguien me localizara de todos modos, lo que llevó a un reportaje en una revista regional, lo que generó más pedidos de los que podía cubrir sola. Contraté personal, arrendé un estudio, me asocié con el programa del Dr. Asher para desarrollar un fondo de becas para mujeres en rehabilitación que quisieran emprender mientras estaban en
en tratamiento. En 2 años, Heliograph & Co. tenía una estructura real, directora de operaciones, equipo creativo, administración de becas. No lo construí para demostrarle nada a Michael. Quiero ser precisa en eso. Lo construí porque era lo único que me mantenía orientada durante la recuperación, y luego se volvió real y lo seguí. Pero mentiría si dijera que no hubo algo esclarecedor en el hecho de que funcionara. La gala era una recaudación de fondos para la Coalición por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Connecticut. Yo estaba en la junta asesora. Me habían pedido que hablara brevemente sobre nuestro programa de becas y sobre cómo podía ser la colaboración entre el sector creativo y la medicina de rehabilitación. Llevaba un vestido azul oscuro, ningún aparato ortopédico visible. Había trabajado duro para ganarme esa noche en particular. El cabello recogido, tacones con los que había practicado durante 3 semanas, específicamente, para poder aguantar una hora de cóctel de 40 minutos sin necesidad de sentarme. Estaba en medio de una conversación con una miembro de la junta llamada Carol Hewitt, directora ejecutiva, 20 años en la defensa de la discapacidad, cuando lo sentí, esa picazón en la nuca, la sensación específica de ser observada desde un punto fijo en lugar de ser mirada de pasada. Me di la vuelta. Michael estaba parado a 30 pies de distancia con una copa de champán y un rostro que se había vuelto del color de la masa cruda. Estaba mirando fijamente mis piernas. Me disculpé con Carol. No recuerdo qué dije. Algo neutral y profesional, porque esa es la memoria muscular que se activa cuando todo lo demás se congela. Él ya se estaba moviendo hacia mí antes de que yo hubiera decidido cómo quería manejar esto. La sala mantenía su ritmo normal a nuestro alrededor. Camareros, risas, el ruido ambiental de una recaudación de fondos en un salón de baile. No escuché nada de eso. Solo estaba mi propio pulso, que se había vuelto muy lento y muy deliberado, y el hecho de Michael cruzando la sala hacia mí se detuvo a 3 pies de distancia. Parecía un hombre que había visto a un fantasma, no del tipo de metáfora romántica, del tipo en el que pierdes el color porque ha aparecido algo que viola tu comprensión de cómo funciona el mundo. Eso es imposible, dijo. No dije nada. Esperé. El médico dijo que nunca volverías a caminar. Me quedé inmóvil, no dramáticamente. Inmóvil por dentro, de la forma en que tu cuerpo lo hace cuando encuentra un problema estructural y necesita detener todos los procesos no esenciales para analizarlo. Porque ningún médico había dicho eso jamás. No con esas palabras exactas. Ni de cerca. El lenguaje utilizado en las consultas siempre había sido cautelosamente probabilístico. La recuperación funcional es poco probable dada la gravedad de la compresión. La dependencia de elementos de movilidad a largo plazo es la suposición de planificación más realista. Las probabilidades de una mejora significativa en la marcha son bajas, pero no son cero. No es cero. Esa frase había vivido en mí durante 2 años. Había pegado un trozo de papel en el espejo de mi baño que decía únicamente no es cero. Lo recitaba las mañanas en que me caía en las barras paralelas. No es cero era lo que sostenía cuando el programa se sentía como si me estuviera destruyendo antes de poder reconstruirme. Michael dijo que nunca volverías a caminar. Ese no era un lenguaje clínico cauteloso. Esa era una conclusión a la que alguien había llegado al leer múltiples informes detallados, documentos que utilizaban un lenguaje técnico específico como recuperación funcional y dependencia de la silla a largo plazo. ¿Qué médico te dijo eso?, pregunté. Él sonrió. Esa sonrisa practicada y de recalibración que antes me parecía encantadora y que ahora reconocía como el reinicio de un sistema. No me acuerdo. Fue hace años. Tantas consultas. Se le habían blanqueado los nudillos alrededor de la copa de champán. Hice las cuentas. En silencio, mientras lo miraba. Michael había estado presente en 6 de mis citas médicas antes de irse. 6, en los 2 primeros meses tras el accidente, durante mi fase de cuidados intensivos. Las conversaciones en esas salas versaban sobre la estabilización inmediata, la intervención quirúrgica por la compresión medular y el control del dolor. Nadie hacía aún declaraciones sobre el pronóstico a largo plazo. La lesión era demasiado reciente. El panorama aún se estaba formando. El lenguaje que acababa de usar, recuperación funcional, dependencia de la silla, resultado realista, era el lenguaje de los especialistas, el lenguaje de un informe. La especialista a la que vi por primera vez y que utilizó ese lenguaje fue la doctora Teresa Mack, en el Centro de Rehabilitación de Lesiones Medulares de Yale New Haven. La doctora Mack realizó su evaluación inicial 11 meses después del accidente, 11 meses después de que Michael ya se hubiera ido. Yo había asistido sola a todas las citas con la doctora Mack. El expediente estaba solo a mi nombre, sin segundo contacto, sin designación de cónyuge, sin autorización de divulgación de registros. No había nada en el expediente que conectara a Michael con mis cuidados postagudos de ninguna manera. Él nunca había estado en esas salas. Nunca le habían entregado esos informes. No tenía ninguna forma legítima de conocer ese lenguaje. Lo miré. Él me devolvió la mirada. ¿Tuviste acceso a mis registros médicos?, dije. No fue una pregunta. Mantuve la voz nivelada, la misma voz que uso en las reuniones de asignación de becas cuando estoy a punto de presentar un tema de la agenda que alguien preferiría evitar. Renata, ¿quién te los dio? La sonrisa otra vez, más tenue esta vez. No sé de qué estás hablando. Me encontré con tu antigua terapeuta.
Tal vez, o con alguien que había hablado con tus médicos. Yo no... Mis registros terapéuticos son confidenciales. Mis registros médicos no tenían autorización de divulgación. No hay ninguna vía por la que alguien te haya mencionado ese lenguaje en una fiesta. Su mandíbula se movió sin producir sonido. Di exactamente un paso hacia él, lento y deliberado, y observé cómo reaccionaba a ese paso, el ajuste en su postura, el ligero desplazamiento hacia atrás de mi peso, un hombre recalibrando porque lo que creía inmóvil se acababa de mover. Recibiste mis registros médicos privados, dije, después de que te fuiste, posiblemente para confirmar el pronóstico, posiblemente para asegurarte de que no estabas dejando algo que fuera a mejorar. Su rostro hizo algo complicado. No fue una negación exacta, más bien como una puerta que no terminaba de decidir si cerrarse. Eso es... Averiguaré cómo, dije. Suelo ser minuciosa. Me fui a casa esa noche y me senté con ello. No llamé a nadie. Preparé un té que no bebí. Me senté a la mesa de la cocina con la taza fría entre las manos e hice lo que hago cuando algo no tiene sentido. Construí una línea de tiempo. Michael se había ido 2 meses después del accidente. Había asistido a 6 citas, todas ellas durante los cuidados intensivos. La última cita a la que asistió conmigo fue una consulta de control del dolor en marzo. No tenía copia propia de nada, ni designación de segundo paciente, ni condición de contacto autorizado, ni divulgación de registros archivada en ningún lugar de mi cadena de atención. El lenguaje especializado que había utilizado, recuperación funcional, dependencia de la silla, resultado realista, apareció por primera vez en mis registros en el informe de la Dra. Teresa Mack, en el Centro de Rehabilitación de Lesiones Medulares de Yale New Haven. La doctora Mack y yo tuvimos nuestra consulta inicial el enero siguiente, 9, casi 10 meses después de que Michael se fuera. Yo había asistido sola a todas las citas con la doctora Mack. Mi hermana me había llevado en auto a 2 de ellas, pero se quedó esperando en el vestíbulo. No constaba ningún segundo contacto. No figuraba ningún cónyuge. Los formularios de exención de la ley IPA que yo había firmado cubrían únicamente a mi médico de atención primaria a efectos de coordinación. Él no tenía acceso legal a esos registros. Ninguno. La pregunta no era si los tenía. La pregunta era cómo. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente. Se llama Deborah Kwon. Lleva 22 años ejerciendo el derecho sanitario en Connecticut, desde un bufete de New Haven que se encarga tanto de las negligencias médicas por la parte demandante como del cumplimiento institucional. Es pequeña, precisa y tiene la energía particular de alguien que ha visto todas las variedades de encubrimiento institucional y ya no se sorprende por ninguna. El acceso no autorizado a información médica protegida es una violación de la ley IPA como mínimo, me dijo. Después de que le expuse la cronología. Me había hecho 4 preguntas aclaratorias durante mi resumen y no me había interrumpido ni una sola vez. Si alguien dentro del sistema de salud proporcionó los registros sin autorización, la responsabilidad es institucional y vamos a ir a por ellos. Si los obtuvo por otros medios, suplantación fraudulenta, un contacto sobornado, intrusión electrónica, entramos en territorio penal. ¿Cómo averiguo cuál de las 2 cosas fue? Pista de auditoría. Todos los sistemas de historias clínicas electrónicas registran los accesos, marcas de tiempo, credenciales de usuario, los documentos específicos a los que se ha accedido. Si alguien tocó tus registros sin autorización, el registro mostrará quién y cuándo. Hizo una pausa. Solicitaremos las pistas de auditoría de todos los proveedores de tu expediente de cuidados postagudos, de todos ellos. Presentó las solicitudes en un plazo de 72 horas. En virtud de la Ley de Atención Médica del Estado de Connecticut, las entidades cubiertas están obligadas a facilitar una contabilidad de las divulgaciones en un plazo de 60 días. Presentó simultáneamente la solicitud al amparo de las disposiciones sobre el derecho de acceso de la ley HIPAA. Pasaron 3 semanas hasta obtener la primera respuesta sustancial. La pista de auditoría del sistema de registros de Yale New Haven mostraba una solicitud de divulgación de registros autorizada presentada 14 meses después de mi alta. No un acceso electrónico, no una brecha del sistema. Un formulario físico de divulgación de registros, correctamente formateado, con los identificadores de paciente correctos, firmado con lo que parecía ser mi consentimiento. Débora me envió por fax la imagen del formulario a las 7:45 a.m. de un miércoles. Me quedé mirando la firma durante mucho tiempo. Tenía los trazos correctos, la inclinación correcta, la forma en que uno la R de Renata con la E. Alguien había estudiado mi firma con el cuidado suficiente como para reproducir la memoria muscular de la misma, pero la presión no era la correcta. He firmado con mi nombre unas 40,000 veces. Sé cómo se siente mi firma cuando sale de mí. La ligera vacilación antes de la V de voz. La forma en que se levanta mi bolígrafo. Esta firma era demasiado fluida, demasiado practicada. Alguien había copiado el aspecto sin comprender la sensación.
información. Llamé a Débora antes de las 8 a.m. La firma está falsificada, dije. Se quedó callada un momento. ¿Puedes demostrarlo? Búscame a alguien cuyo trabajo sea demostrarlo. Philip Crane había sido examinador forense de documentos durante 26 años, los últimos 14 operando como experto independiente contratado por bufetes de abogados de todo el noreste. Su firma, Crane Document Analysis, había prestado testimonio experto en 83 casos civiles y penales. Débora lo había utilizado en 3 asuntos de falsificación anteriores. Revisó la firma contrastándola con 12 muestras autenticadas de mis documentos reales, las reclamaciones al seguro, los formularios de ingreso en el programa de rehabilitación, los documentos del caso civil del litigio por el choque del camión. Su metodología incluyó microscopía digital, análisis de la composición de la tinta y mapeo cinemático de la presión utilizando el formulario físico original. Su informe tenía 41 páginas. La conclusión se redactó en el lenguaje comedido y deliberado que utilizan los peritos, para que nadie pueda malinterpretarlos más tarde. La firma cuestionada exhibe una divergencia significativa con respecto a las muestras de referencia en la aplicación de la presión, el ritmo del trazo y el patrón de levantamiento del bolígrafo, lo que indica con un alto grado de certeza profesional que la firma cuestionada no fue producida por el redactor de referencia. A las muestras de referencia en la aplicación de la presión, el ritmo del trazo y el patrón de levantamiento del bolígrafo, lo que indica con un alto grado de certeza profesional que la firma cuestionada no fue producida por el redactor de referencia. No fue producida por mí. Alguien había falsificado mi firma para extraer mis registros médicos sellados. Débora presentó una denuncia ante el Departamento de Public Health de Connecticut el día en que se finalizó el informe de Philip Crane. También presentó una notificación formal de violación de la ley HIPAA ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que abrió su propia investigación paralela. La administradora de registros del Departamento de Historias Clínicas de Yale New Haven, una mujer llamada Sandra Pelletier, que llevaba 9 años trabajando en ese departamento y poseía certificaciones de gestión de registros de 2 organismos profesionales, fue suspendida de empleo y sueldo en un plazo de 4 semanas a la espera de una revisión interna. El equipo legal del hospital, hay que reconocerlo, cooperó con la presentación de documentos en lugar de litigar el proceso de revelación de pruebas. Su propia auditoría interna ya había identificado la anomalía. Simplemente no habían determinado aún si se trataba de un error de Pelletier o de un acto deliberado por su parte. Fue deliberado. La investigación que siguió no fue rápida. Quiero ser precisa en esto porque hay una versión de historias como esta en la que la justicia desciende con rapidez y plenitud, como el caer de un telón, y la realidad se pareció más a ver funcionar una máquina complicada a su velocidad real. Hubo semanas en las que iba a trabajar al estudio, cumplía con los pedidos, dirigía las reuniones de personal y no tenía ni idea de si estaba pasando algo en el plano legal. Débora aparecía periódicamente con actualizaciones que eran avances sin ser conclusiones. La máquina estaba funcionando. Aún no había llegado a su fin. Sandra Pelletier tenía un cuñado, un hombre llamado Terry Cass, que había trabajado durante 4 años como asesor financiero en una firma llamada Meridian Capital Group en Hartford. Meridian Capital Group también estaba contratada por la consultora que llevaba la cuenta del empleador de Michael. La conexión no era directa, y quiero ser específica en eso, porque el carácter indirecto de la misma era exactamente la razón por la que Michael había creído que era rastreable. Él no había llamado a Sandra Pelletier. Había llamado a su gestor de inversiones en Meridian, quien había mencionado la situación en una cena familiar, que fue donde Terry Cass la escuchó y comprendió que su cuñada trabajaba en el archivo del hospital y que se trataba de una solicitud que llevaba dinero aparejado. Fueron 3 pasos, un favor familiar y $4,200 en efectivo, que se movieron a través de una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, registrada en una dirección de Delaware que enumeraba a 2 directores y una dirección postal de New Hampshire, y existía sin ningún fin comercial aparente. La revisión contable forense estuvo a cargo de Marcus Reeves, un contador público certificado especializado en la investigación de fraudes financieros que había sido contratado por la Unidad de Investigación del Departamento de Salud Pública. Su informe rastreó el pago desde una cuenta a nombre de soltera de Jessica, su propia cuenta, no una cuenta conjunta, un detalle que se asentó en mí de forma desagradable, a través de 2 transacciones intermedias hasta la LLC de Delaware, y luego a una cuenta personal de Terry Cass, que había pagado a Sandra Pelletier en 4 depósitos en efectivo separados repartidos a lo largo de 3 meses. Michael no se había limitado a decidir acceder a mis registros. Había construido una arquitectura financiera para ocultarlo. Había utilizado la cuenta personal de su esposa para financiarlo, y había hecho todo esto no por malicia hacia mí en la forma en que yo habría supuesto, no por crueldad, sino porque había necesitado certeza. Había necesitado saber que la silla de ruedas era permanente. Había necesitado
necesitado documentación que confirmara que la elección que había hecho era razonable, para que en alguna parte de su contabilidad privada de sí mismo, las cuentas salieran. Esa fue la parte con la que me quedé sentada durante más tiempo. No la falsificación, no la violación de la ley HIPAA, ni siquiera el dinero. La parte con la que me quedé fue que lo había hecho todo para estar en paz consigo mismo, no para hacerme daño, para convencerse de que no era un hombre que había abandonado a su esposa discapacitada, para encontrar el lenguaje clínico que le permitiera creer que había tomado una decisión racional en lugar de una cobarde. Necesitaba que yo fuera permanente en la silla, y yo estaba de pie en un salón de baile con un vestido azul. La ley del estado de Connecticut considera el acceso no autorizado a información médica protegida obtenida mediante documentación fraudulenta como un delito grave de clase D cuando se trata de registros sanitarios. Sandra Pelletier fue acusada. Aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía la plena cooperación con el proceso de remisión penal, identificando explícitamente a Michael, aportando registros de todas las comunicaciones y acuerdos financieros, a cambio de una reducción de la condena y libertad condicional supervisada. Michael fue nombrado en la remisión penal presentada por la Fiscalía del Estado. Su abogado negoció. La negociación duró 14 meses. El caso civil que Deborah presentó en mi nombre contra Michael personalmente, nombrando al patrimonio de Jessica como codemandado dado el origen del pago, se resolvió durante el mismo plazo. Las condiciones son confidenciales, y las mantendré así. Lo que sí diré es que Heliograph & Co. cuenta ahora con un fondo de becas de rehabilitación dotado que antes no existía, y que el programa del Dr. Asher ha recibido 3 años consecutivos de financiación mediante becas privadas que les ha permitido ampliar su grupo de pacientes en un 40%. La firma de consultoría para la que trabajaba Michael rescindió su contrato 6 semanas después de que la remisión penal pasara a ser de dominio público. El sector no es grande. La historia se movió por él como suelen hacerlo las historias. No sé dónde está ahora. No pienso en ello a menudo y, cuando lo hago, no siento lo que esperaba sentir. No me siento triunfante. No me siento aliviada de ninguna manera limpia. Siento algo más silencioso. La planicie específica que llega cuando por fin se suelta algo que se ha estado cargando durante mucho tiempo. No es una celebración, solo la ausencia de peso. No sé dónde está ahora. Sinceramente, no dedico tiempo a esa pregunta. En lo que pienso, en cambio, es en el doctor Asher de pie al final de un pasillo de terapia en el mes 22, mirándome caminar a lo largo de ese gimnasio por primera vez sin apoyo, y en la expresión de su rostro, no triunfante, no dramática, simplemente satisfecha en silencio. La mirada de alguien que había apostado por algo difícil y había acertado. Pienso en la doctora Priya Nair diciéndome que la pérdida compuesta es real y que el duelo por ella es un trabajo, no un fracaso. Pienso en Carol Hewitt, en la gala, diciéndome después de toda la interacción con Michael, después de que yo hubiera regresado a la conversación sin explicar nada y terminado de hablar del programa de becas: eres buena en una sala. Siempre parece que sabes exactamente dónde está la salida. Pienso en lo que le diría a la versión de mí sentada en una silla de ruedas llorando por 2 botones de un cardigan. Probablemente nada. Esa versión de mí no necesitaba palabras. Necesitaba tiempo. Necesitaba esa probabilidad que no fuera 0. Y necesitaba no rendirse antes de que llegara la oportunidad. No lo hizo. Lo último que quiero decir sobre Michael no es sobre Michael. Es sobre lo que creía cuando caminaba hacia mí a través de aquel salón de baile. Creía que yo seguía en la silla de ruedas. Había pagado, penalmente, por una documentación que confirmaba que lo estaría. Había construido una versión del futuro sobre esa documentación. Había sellado la decisión, en su propia cabeza, con lenguaje profesional, firmas falsificadas y $4,200 de certeza. Y se había equivocado, no porque los médicos se equivocaran, sino porque los médicos nunca habían dicho nunca, porque esa palabra específica y deliberada, nunca, era una mentira que él necesitaba contarse a sí mismo, no un pronóstico que nadie le hubiera dado. Necesitaba que fuera permanente. Necesitaba que yo fuera permanente en esa silla, para que marcharse tuviera sentido, para no ser un hombre que había abandonado a su esposa herida, sino un hombre que había tomado una decisión realista ante una situación imposible. No podía vivir con la alternativa. Yo estaba de pie en un salón de baile con un vestido azul, y él no podía vivir con lo que eso significaba. Sinceramente, yo sí podía.